Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a meternos a fondo con el análisis, la gráfica y el análisis completo de funciones exponenciales. Te cuento que el canal tiene un listado de reproducción que se llama funciones exponenciales. Te metes y vas a encontrar cientos de videos con este tipo de funciones. Yo te voy a hacer una gráfica conceptual y después te voy a mostrar cómo se hace una tabla. Vamos a apoyarnos en alguna tablita de valores, pero yo soy fanático de las gráficas conceptuales, que son para mí, son re importantes, pero igual de todas maneras alguna tablita de valores vamos a hacer como para que veas cómo te manejas con estas funciones. Mira, esta función, vamos a ver características importantísimas que tiene esa función. 3 a la x más 1 menos 2. En primer lugar, de esa función, ¿qué te puedo decir? Que el dominio de la función, el dominio de f de x, son todos los reales. Claro, cualquier número real es sumable con 1, 3 se puede elevar a ese exponente, en fin, no hay ninguna restricción. Y esto es característico de este tipo de funciones, que el dominio sean todos los reales. Después, acá quiero que partamos de dos cuestiones fundamentales. Primera cuestión fundamental. El término exponencial b3 elevado a la x más 1, ese término jamás puede dar 0. No puede dar 0. 3 elevado a qué exponente te va a dar 0, pero de ninguna manera. El término exponencial no te va a dar 0 nunca. Ahora, va a dar muy cercano a 0 y sí, cuando x sea tremendamente pequeño. Imagínate que x vale menos 10 millones, más 1 casi menos 10 millones. Bueno, en fin. 3 elevado a ese exponente, como el exponente negativo te invierte la base, te queda un tercio elevado a la casi 10 millones. Y eso da 0,0000, claro. Cuando x tiende a menos infinito, cuando x es un número muy cada vez más pequeño, 3 elevado a ese exponente va a dar prácticamente 0. Con lo cual la función prácticamente va a dar menos 2. Esto convierte a menos 2 en una asíntota horizontal. Precisamente cumple con el requisito de la definición de asíntota horizontal. La definición de asíntota es que cuando x tiende al infinito o a menos infinito, ¿a qué valor tiende la función? Bueno, en este caso, cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a menos 2. Y ahí en menos 2 tenemos una asíntota horizontal. La tenemos en y igual a menos 2. Como el término exponencial nunca puede valer 0, la función nunca puede valer menos 2. Quiere decir que el dominio, que son todos los reales, pero la imagen, fíjate que no, porque esta función nunca va a llegar a ser menos 2. Pero ¿qué pasa? Cuando x va creciendo en valores positivos, bueno, 3 a la x más 1 va a alcanzar y va a superar al 2, dándote como resultado un número positivo, y va a ir creciendo. Imagínate, te doy un ejemplo tonto, qué sé yo, que x valga a 3. 3 más 1, 4. 3 a la 4, ¿cuánto te da? 64. Restado 2, 62, te va a dar positivo. Bueno, quiere decir entonces que esta función va a ir creciendo su imagen, su rango, desde menos 2, sin incluir, porque la función no puede valer menos 2, hasta el infinito. Ya hemos sacado, fíjate, sin hacer la gráfica, la imagen de esta función, la imagen de f de x es el intervalo real que va desde menos 2 hasta más infinito. Si uno quiere sacar los ceros o raíces de esta función, se tiene que plantear bajo qué condiciones, para qué valor de x, esta función es 0. Claro, acá fíjate que para poder calcular ese valor de x vas a hacer el pasaje de términos, vas a hacer el 2 sumando, y ahora para despejar x acá tenés que aplicar logaritmo. ¿Qué sé yo? Yo como son 3 y 2 voy a aplicar el logaritmo que trae la calculadora, el logaritmo en base 10. Si vos aplicás el logaritmo en ambos miembros, haces el logaritmo de 3 a la x más 1 igual al logaritmo de 2, el exponente sale multiplicando al logaritmo por una de las propiedades del logaritmo, ¿no? Ahí está. Y nos queda así. Bueno, gente linda, el logaritmo de 3 pasa dividiendo. Entonces x, ¿a qué va a ser igual? Al logaritmo de 2 dividido el logaritmo de 3 y todo esto restado 1, que es este 1 que está sumando y pasa restando. Esta es la raíz de la función. Vamos a aproximarla si querés. Vamos a aproximarla. A ver, si querés, ¿no? El valor exacto es ese. Logaritmo de 2 dividido
dividido, Ricardo pusiste restado, dividido logaritmo de 3, eso da lo que tiene que dar, da 0,6309, qué sé yo, le resto 1, y esto me da menos 0,37 redondeado a 2 decimales, pero ojo, cada vez que quieras ser preciso o precisa, este es el valor exacto, esto es una aproximación. La voy a usar para hacer el análisis, pero es una aproximación. Si vos querés, usás el valor exacto. Bueno, ahí tenemos delineada una de las raíces. ¿Ves cómo sería la gráfica conceptual de esta función, no? Mirá, conceptualmente, lo acabo de explicar, ¿no? Acá tengo menos 1, menos 2, acá está la asíntota horizontal, en menos 2. Otra cuestión importante, la raíz. ¿Dónde se corta el eje de las x? Menos 1, menos 2, en menos 0,37, por acá se corta al eje de las x. ¿Dónde se corta el eje de las y? Ese valor es importante, se llama ordenada de origen. Esta también es parte del análisis de una función, ¿no? La ordenada de origen es la función cuando x vale 0, con lo cual te da dónde la función corta el eje vertical de la y, porque cuando cortas al eje de la y es porque x vale 0. Esto te va a quedar así, ¿no? 3 a la 0 más 1 menos 2. Bueno, o sea, 3 a la 1 te queda. 3 a la 1 es 3, menos 2 es 1. La ordenada del origen es 1. O sea que acá en 1 corta el eje de la y. Y acá viene lo que yo llamo gráfica conceptual. ¿Qué te había dicho? Que cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a menos 2. Pero empieza a tomar vuelo, a levantar. Acá se hace 0. Acá empezó ya a tomar valores positivos y por supuesto que crece de una manera exponencial. Viste que te dije que si x era 3, te daba 62, que si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, si yo hiciese una tablita de valores, ¿qué es lo que tendría que hacer? Por ejemplo, darle valor a x. A ver, lo hago por acá. A ver, vamos a darle valores a x y obtenerlos de ahí. ¿Qué sé yo? Le doy menos 1, ¿no? Menos 1 más 1, 0. 3 a la 0 te da 1. 1 restado 2 te da menos 1. Para menos 1 da menos 1, que es este punto, ¿ves? Ahí. Bueno, para 0 ya vimos cuánto daba, ¿no? 0 más 1, 1, 3 a la 1, 3, menos 2, 1, ya lo habíamos incluso marcado. Para 1, y después se va lejos, ¿no? Porque mira, 1 más 1, 2, 3 a la 2, 9, menos 2, 7. Para 2, 2 más 1, 3, 3 a la 3, 27, menos 2, 25. Y así podés armarte una tabla de valores que a mí no me gusta, en realidad me gusta hacer las gráficas conceptuales. Entonces, ¿qué tengo que decir de esta función? Además de que lo que ya te dije, dominio, imagen y asíntota horizontal, debo decirte que tiene un conjunto de positividad desde la raíz en adelante. Ahí la función, fíjate que toma valores positivos. Yo voy a poner acá menos 0,37, aunque en realidad, en rigor, lo que habría que poner no es esto, sino esta expresión y queda exacto. Acá no hay nada para hacer, no hay propiedad alguna, es una división de dos logaritmos, no inventemos propiedades. Bueno, de ahí a más infinito, la función permanece positiva, y de menos infinito hasta la raíz, que es menos 0,37, la función permanece por debajo del eje de las x siendo negativa, acá es positiva. Fíjate otro detalle común de este tipo de funciones. Esta función crece para todo su dominio. ¿Por qué? A medida que yo avanzo con x, la función siempre crece. Crece para todos los reales. Y el conjunto de decrecimiento es el conjunto vacío, porque para ningún valor de x, para ningún intervalo de x, esta función decrece. Bueno, ahí creo que tenemos todo. Dominio, imagen, asíntota horizontal, C más, C menos, crecimiento y decrecimiento, ordenada de origen y raíz. Tenemos todo dicho de esta función. Vos fíjate ahora la que nos toca. Yo ya voy a ir por la gráfica conceptual. Te recuerdo que si querés hacer una tabla de valores, lo único que tenés que hacer, ahora te la hago, pero así verbalmente, digamos, ¿no? Para el segundo ejemplo, pero a mí no me gustan mucho las tablas de valores. Mira esta función. Cuando x tienda a menos infinito, cuando x sea menos 1000 millones, este va a ser un exponente negativo casi menos 1000 millones. Como el exponente negativo, si invierte la base, te queda un medio a la casi 1000 millones. Eso es 0,00000. Bueno, casi 0. Pero nunca va a dar 0. Está claro que 2 elevado a ningún número da 0. O sea, esto no puede dar 0 nunca. Por eso la función nunca puede dar 2. Pero cuando x tiende a menos infinito, este término es casi 0 y la función da casi 2. Eso convierte a 2 en asíntota horizontal. Bueno, dominio de la función, todos los reales,
asíntota horizontal la tenemos en i igual a 2 positivo. Eso hace que la imagen sea, a ver, la imagen de la función g de x. ¿Cómo es la imagen o rango de esta función? Este término siempre va a ser positivo, no puede ser cero ni negativo, porque a ver, 2 elevado a qué exponente va a dar negativo. Lo mismo en este caso, ¿no? 3 elevado, a ver, ni 2 ni 3, ningún número positivo elevado a cualquier exponente que se te puedas imaginar te va a dar negativo. O sea, este número es positivo siempre. O sea que a medida que x vaya creciendo y este término vaya creciendo, sumado con 2 se va a ir cada vez más grande. O sea que el valor, digamos, de arranque de esta función es 2, pero sin incluir al 2, de ahí para arriba. O sea que la gráfica conceptual de esta función es así. Acá tengo el eje x, acá tengo el eje y, 1, 2, acá está la asíntota horizontal y la función viene así, gente linda, ¿eh? Bueno, ordenada al origen. Bueno, ya para que ponemos la imagen, va de 2 a infinito. Vamos a ordenar al origen, ya que la vi pasar ahí, ¿no? Ordenada al origen. La ordenada al origen es la función en 0. ¿Cuánto te da la función en 0? 0 restado 3 menos 3. 2 elevado a la menos 3 es un octavo. A ver, 1 dividido 1, Ricardo. 1 dividido 8. Un octavo. Eso es 0,125. Bueno, si a eso le sumamos 2, esto nos da 2,125. Bueno, cuando x vale 0, acá teníamos 2,125. Esta es la ordenada al origen. Claro, fíjate que no hay modo que corte el eje de las x. Esta función no tiene raíces. ¿Con qué tiene que ver? Con que la suma de dos números positivos jamás te puede dar 0. La suma de dos números positivos jamás te puede dar 0. Pero a ver, fíjate, plantéatelo, 2 a la x menos 3 más 2 igual a 0. Bueno, hacete el pasaje de término, pasate este para allá. 2 es igual a menos 2 a la x menos 3. Bueno, gente linda, metas lo que metas acá de exponente, 2 nunca va a ser un número negativo. O sea, a ver, 2 es un número positivo. No existen raíces, y está claro que no se corta el eje de las x, por lo cual el conjunto de positividad son todos los reales y el conjunto de negatividad es el conjunto vacío. Esta función nunca es negativa. Y además crece para todo su dominio y decrece nunca. O sea que el conjunto de crecimiento es el conjunto vacío. Si vos quisieras hacer una tabla de valores, yo te ayudo, pero la verdad que a mí no me gusta. Mira, si x vale menos 1, acá te queda menos 1, menos 3, menos 4. 2 a la menos 4. Si el exponente negativo te invierte la base, te queda un medio a la 4. Bueno, un 16avos. Le sumas 2 y te da lo que te da. Si x vale 0, ya lo hicimos. Si x vale 1, te queda 1 menos 3, menos 2. 2 a la menos 2 es un medio al cuadrado, un cuarto, 0,25, al que hay que sumarle 2. Si x vale, no sé, qué sé yo, 0 ya lo hicimos, 1, 2, que valga 2. 2 menos 3 es menos 1, 2 a la menos 1 es un medio, 0,5, más 2, 2,5. Si x vale 3, 3 menos 3, 0, 2 a la 0 es 1, más 2, 3. Y así vas dándole valores a x y obteniendo los de y. Pero la verdad no es necesario para hacer una gráfica de una función exponencial. Sobre todo que se complica enseguida, ¿viste? Como se dispara tan rápido hacia el infinito esta función, ¿no? ¿Viste como hacíamos en el ejemplo anterior, que daba 62, apenas me moví un cachito en el eje de las x? Bueno, vamos con la última. Bueno, la última, vamos de nuevo y a repasar estas cosas que estamos aprendiendo de función exponencial. Te cuento que dentro del canal, listado de reproducción, funciones exponenciales, hay cientos de videos. El dominio de R de X. Por supuesto, todos los reales. Ya lo aclaramos, acá cualquier número real es sumable por 3, 2 se eleva ese número, se lo multiplica por menos 2, no hay restricciones. Bueno, las dos cosas que tenés que saber del término exponencial, ¿no? ¿Qué es este? Fíjate que nunca puede valer 0, ya lo dijimos, 2 elevado a ningún exponente te va a dar 0, no puede dar negativo, siempre es positivo, con lo cual con este menos siempre va a dar negativo. Porque como esta expresión nunca puede ser, acá cerremos, ¿no? Esta expresión nunca puede ser negativa, siempre es positiva, multiplicada por menos 2 siempre va a ser negativo, restado 1 siempre va a dar negativo, esto va a dar negativo siempre, ¿no? Bueno, hablemos un poquito de la asíntota horizontal.
¿Este término puede valer 0? No, pero puede acercarse mucho a 0 cuando x tiende a menos infinito. Viste que exponente ya lo hicimos en varios ejemplos. Cuando x tiende a menos infinito, este término tiende prácticamente a 0 y la función tiende a menos 1. Eso convierte a menos 1 en una asíntota horizontal. La tenés en i igual a menos 1. Bueno, viste que siempre esta función va a ser siempre negativa. No hay manera de que sea positiva, no hay forma de que sea positiva. Eso ya te muestra que la imagen de la función, la imagen de r de x, va a ser de menos 1 para abajo, por supuesto. De menos 1 sin incluir al menos infinito. Va a ser siempre valores negativos por debajo del menos 1. Porque ni siquiera puede valer menos 1 la función. ¿Va a tener raíces? Si no, no va a tener raíces. A ver, la resta de dos... a ver, tenemos un número negativo restado 1. ¿Cómo va a dar 0? No puede dar 0, pero no puede dar 0 nunca. Para que una suma de 0 hace falta que un número sea positivo y el otro sea negativo. Bueno, acaso los dos estamos operando dos números negativos, por supuesto que siempre va a dar negativo. O sea que la gráfica básicamente es así, ¿no? Acá tenés menos 1 como asíntota horizontal, ¿no? Y después, como siempre va a ser negativo, fíjate, cuando x es muy pequeño, menos 10.000, menos 1.000.000, esto es prácticamente 0, la función es prácticamente menos 1. Pero cuando x crece, imagínate que x valga, no sé, qué sé yo, 1. 1 más 3 te da 4, 2 a la 4, 16. Por menos 2, menos 32, menos 1, menos 33. Se te va a ir cada vez más hacia abajo. Podemos verlo ordenada al origen, a ver. Ordenada al origen, que sería r de x. De 0, perdón, r de 0. Cuando x vale 0, 0 más 3, 3. 2 a la 3, 8. Por menos 2, menos 16, menos 1, menos 17. ¿Ves? Fíjate, te corta en menos 17. Por eso digo que es muy complicado hacer gráficos. ¿Ves? Este es menos 17 de función. Te repito, cuando x vale 0, cuando x es 0, tenemos 0 más 3, 3, 2 a la 3 me da 8, por menos 2, menos 16, menos 1, menos 17. Bueno, gente linda, a ver, esta función, ¿vos la ves crecer en algún momento como crecen mis deudas? No, esta función siempre decrece. Cuando vos te movés en este sentido, en el eje de las X, la función hace como mis ahorros, decrecen permanentemente. O sea que el conjunto de crecimiento es vacío y el de decrecimiento es su dominio, todos los reales. Tiene conjunto de positividad y la verdad que no, si nunca, ni siquiera llega a tocar el eje de las X, el conjunto de positividad, ese conjunto vacío, el conjunto de negatividad, son todos los reales. Gente linda, espero haber sido claro, no te quedes con esto, andate al listado de reproducción de este canal de funciones exponenciales donde vas a encontrar cientos de ejemplos. Cientos de videos y todos los casos, todas las combinaciones posibles que podemos tener con este tipo de funciones. Espero haber sido claro, pero lo que me llena el alma a mí es haberte sido útil. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.